Damos inicio a partir de este momento de nuestro ciclo de discapacidad y espiritualidad junto con nuestros amigos de Relacid. El objetivo de este espacio es difundir el diálogo interreligioso y la perspectiva de discapacidad no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Promover el reconocimiento de los derechos, la inclusión y el acompañamiento pastoral a las personas con discapacidad. Y recibimos nuevamente a una amiga a quien queremos mucho y que está haciendo un trabajo junto con Relacid muy, pero muy profundo, desde Argentina para todo el mundo. Ella es Ana Argento Nasser. ¿Cómo andás, Anita? Bienvenida a los estudios de Radio María. Hola, buenas tardes, Vero. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy contenta, muy contentos todos en Relacid. Estamos con todos los hermanos y las hermanas de los distintos lugares de Latinoamérica conectados en este momento para escuchar, para aprender juntos y también recibir lo que la audiencia quiera conocer. Por supuesto, siempre estamos invitando al intercambio, a las preguntas, a los comentarios, a los aportes en este espacio donde hablamos sobre discapacidad y sobre espiritualidad. Hoy hablamos de valores, Ana, hoy hablamos de empatía, hablamos de espiritualidad también, hablamos del apoyo a la persona con discapacidad. Contanos por dónde vamos y quiénes son los invitados del día de hoy. Bien, hoy vamos a estar hablando específicamente sobre autoestima y autoconocimiento, ¿sí? También en esto, contarles que, bueno, como bien vos decís, venimos con distintos ciclos y nos parecía muy importante por los invitados que tenemos, que te pido que los presentes, como bien venís haciendo con esa calidez, esto, ¿no? Unas personas que tienen la experiencia desde el trabajo y o por tener discapacidad en estos valores, ¿sí? ¿Por qué hablamos de autoestima? ¿Por qué hablamos de autorrespeto en discapacidad vinculado a la espiritualidad? Y en esto, bueno, también decirles que la Relacid ya tiene 3 años como red, que surge posterior a la pandemia, en donde también aprendimos como sociedad que lo que es eterno, lo que permanece, es lo espiritual también y que es necesario darle lugar. Así que agradecidos por eso a la radio, por este espacio, y bueno, con 3 invitados que son miembros de la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa. Así es. Ellos son, y los vamos a presentar juntos, después los vamos saludando, Bárbara Ventura, activista por los derechos de las personas con discapacidad, presidenta de la Asociación Luchando contra Viento y Marea en Lima, en Perú, consultora en inclusión y accesibilidad. Gracias, Bárbara. María Luna López, es nicaragüense, es católica, psicóloga, promotora y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, facilitadora con experiencia en educación inclusiva y trabajo comunitario, docente en psicología en nivel superior. Bienvenida, María Luna. Y Miguel Linares es hermano peruano, residente en Chile, es coach, es maestro bíblico evangélico, es capacitador y docente de educación superior con experiencia amplia en capacitación con personas con discapacidad. Actualmente asesor regional sur de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en Chile. 3 personas que, claro, es amplia la experiencia. Ana, es verdaderamente un lujo tenerlos en esta tarde. Y nos dirigimos a quién, Ana, específicamente, y con qué pregunta. Así es, vamos a empezar con María. María, te damos la bienvenida. Gracias por estar conectada. Estamos a ver si nos escucha María. María, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, ahí María. Está, ahí te escuchamos. Ahora está. Ahí está, Sí, María. Bueno, empezamos con vos. Tengo 2 preguntas para transmitirte, ¿no? Por un lado, preguntarte cómo es tener discapacidad, ser una persona con discapacidad y el proceso de aceptación. Y por otro lado, y relacionado con esto, ¿cómo podemos vincular la discapacidad con la autoestima y con la resignificación? Este trinomio, ¿no? Autoestima, discapacidad y resignificación. Así que bueno, todo tuyo, María. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ser partícipe de esta labor que tenemos todos, ¿verdad? Como cristianos. La experiencia de las personas con discapacidad creo que es una experiencia única. Es algo que nos hace sentir, no hablo de la persona especial yo, porque especiales somos todos ante los ojos de Dios, sino que somos personas con un poder, una experiencia bonita de ver la vida desde otro ángulo. Entonces, el vivir con una discapacidad también tiene que ver mucho
si nacemos con la discapacidad o se adquiere durante la vida que llevamos, ¿verdad? Son dos formas muy distintas. Hay algo muy importante y también se relaciona con el tema de autoestima. Si nosotros venimos de un entorno en el que no nos aceptan, no nos valoran, no nos ven como personas, sino como objetos de derecho, no como sujetos de derecho, entonces realmente nos afecta nuestra autoestima, por tanto nosotros no vamos a aceptar la discapacidad de una forma correcta. La aceptación de la discapacidad tiene que ver mucho con la parte que la familia nos empodera de nuestros derechos, cómo la familia nos hace sentir, cómo la familia supera esa parte de saber que tiene un hijo diferente a los demás. Entonces, la aceptación de la discapacidad viene también desde la aceptación que tiene la familia, que tiene ese hijo con discapacidad. Entonces, vivir con una discapacidad o convivir con una discapacidad tal vez no es muy difícil para la persona que tiene la discapacidad, sino que muchas veces el entorno nos hace sentir que la discapacidad sea muy fuerte para nosotros o sea más liviana, ¿verdad? La forma de llevarla. La discapacidad, viéndola desde la forma, ¿verdad?, en la que me ha tocado como experiencia es, tengo la discapacidad, ¿cómo me veo yo? Es decir, ¿cómo yo me estoy amando desde la parte que mi familia me ha enseñado a amarme, a respetarme, a verme como una creación divina, algo que Dios hizo único, algo que Dios hizo con amor? Entonces, si yo veo que mi familia me ve con amor, yo voy a tener ese amor propio. Esa es la autoestima. Cómo yo me amo, cómo yo me quiero, cómo yo me acepto. Y esa aceptación, pues va a ser de acuerdo a la forma que yo vea que la discapacidad, en mi condición, en mi caso, que tengo una discapacidad físico-motora en los miembros inferiores, entonces yo siempre me decían, hay algo que no vas a cambiar. Hay algo que no vas a cambiar. Es más fácil aceptar esa condición y decir, bueno, en mi caso este es el motor que yo tengo. Esta es como la motivación, la oportunidad para saber que quiero alcanzar algo y me va a costar. Entonces como que le puse más empeño, más amor. Y ahí es donde empieza también la parte de autovalorarse. Uno se valora si soy una persona útil, si soy una persona que aporta en la casa, es una persona que lleva el amor, el cariño a la casa. Entonces, ¿qué tanto yo tengo ese sentido de utilidad, de ser una persona que está dando mucho a la familia y no esa cruz que a veces la gente en las capacitaciones hay familias que dicen, esta es mi cruz? Y yo le digo, no le diga eso a su hijo con discapacidad, porque a una persona con discapacidad que le diga que es una cruz, es decir, es tu lucha, tu forma de decirle a veces hasta que no puede ella con la cruz. A veces los padres dicen, no puedo llevar mi cruz. Entonces, es algo de que la base de donde vamos a tener ese amor propio, donde vamos a tener esa autovaloración, donde vamos a tener el autorrespeto, donde comienza a respetarse los derechos de las personas con discapacidad, es el hogar. Pero sin el hogar no ocurre eso. Y ojo aquí, porque yo como psicóloga le he dicho a muchas mamás, a muchos papás que vienen presentando, ¿verdad?, o aceptando la discapacidad, se le dice, mi niño yo lo amo, yo lo quiero, pero le da tanto amor que el amor también invalida. El amor, es decir, el exceso de amor, la sobreprotección al niño, el querer tanto a ese niño también lo puede afectar porque no lo deja ser. Crea la inseguridad
Y muchas veces hay casos que a mí me ha tocado, yo iba a las capacitaciones y yo tenía que empezar, si yo lo hacía en un restaurante, venía la persona y le decía a la mamá o al papá, ¿qué va a comer? Y tal vez era un joven con discapacidad intelectual, ¿qué va a comer él? No, la mamá no tiene por qué decidir qué va a comer. El que tiene que decidir es el joven o la joven. Entonces, muchas veces hasta la persona que está dando un servicio se refiere a la mamá o al papá, como que la persona con discapacidad no tiene ese poder de decidir, no puede participar. Entonces, ha sido una de las luchas dentro de las capacitaciones de mi trabajo que yo he implementado, y es enseñarle a la familia que por mucho que también ame a su hijo, a su hija con discapacidad, no es que le diga no podés limpiar tu cuarto, no puede, incluso hasta en poner límites. Ahí hablamos de los límites, ¿verdad? Entonces, ese amor, ese sentimiento de utilidad va a surgir desde el seno familiar. ¿Cómo aceptaron mi discapacidad mis padres? Mis padres me dijeron siempre, vos podés. Y si no lo logras en esto, inténtalo de nuevo. Entonces te crean un sentido de perseverancia increíble. Es tan bonito sentir que la mamá, el papá, los hermanos, los abuelos juegan un rol tan importante. Los vecinos le decían a mi mamá, ¿por qué usted la deja hacer cosas? ¿Por qué usted la deja que... si yo tuviera un hijo o una hija con discapacidad, yo no la dejaría que se moviera de allí? Entonces, no, decía mi mamá. Y de hecho mi mamá se ponía a hacer tortillas y venía mi mamá y me decía, sí, vos podés darle vuelta. Me quemé, sí, me quemé algunas veces. Pero eso ayudó a que la persona, a que yo como persona me sintiera útil. Y ahora que yo soy mamá, me siento tan orgullosa. Yo soy mamá. Ese es de parte de los derechos que nos dan desde nuestra familia. Vernos también como personas que podemos ser madres, padres. Y ahora que yo soy mamá, yo me siento orgullosa de haber aprendido a cocinar por lo que mi mamá me enseñó. Y ella me dijo que yo podía hacerlo. Y lo sigo haciendo. Qué importante que es, María, el yo puedo, ¿eh? Vos podés, ¿eh? Si yo puedo, también yo te ayudo, vos también vas a poder. Qué belleza ese apoyo de la familia, fundamentalmente. El apoyo en la autoestima, en la autovaloración, en fortalecer nuestra dignidad. Y de dignidad queremos seguir hablando, pero imagen de Dios. Por eso, querido Miguel, que seguramente estás por allí conectado, te damos la bienvenida y háblanos un poquito de esto de la dignidad, pero a imagen de Dios. ¿Qué nos podés contar al respecto? Gracias a Radio María por la instancia y a Ana y a Josafat por propiciarla. Sí, la dignidad humana a imagen de Dios. La discapacidad nos confronta con profundas interrogantes sobre el valor humano y la visibilización. Yo utilizo más el término visibilización que inclusión, porque inclusión es como que tenemos una prerrogativa por sobre otro para decirle, ven, te invito, entra. No, visibilizar es que estamos todos ahí, solamente que tengo que verlo, tengo que tomarlo en cuenta como alguien que ya está. Como cristianos encontramos en la Biblia una verdad fundamental. Toda persona es creada a imagen de Dios y por tanto posee una dignidad inviolable. Hoy reflexionaremos sobre 3 pilares. La dignidad como imagen de Dios, el otro es la interdependencia dentro del cuerpo de Cristo y la tercera, el valor redentor de la vulnerabilidad. La dignidad humana como imagen de Dios. Génesis 1:27 nos dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dice, hagámoslo a nuestra imagen, dijo Dios, varón y hembra los creó. Entonces no depende de las habilidades físicas o intelectuales que tengamos, sino de que hay un origen divino en cada uno de nosotros, con un Dios creador que nos dio dignidad a cada uno. Levítico 19:14 dice, no maldigáis al sordo, ni pongáis tropiezo al ciego. Dios prohíbe la marginación y exige respeto hacia quienes tienen discapacidades, y estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo, antes que todos estos derechos civiles existieran. Ya Dios había marcado claramente el trato que tenemos que darle de dignidad a las personas que tienen alguna de estas
discapacidades. La cultura a menudo mide el valor de una persona por su productividad, pero el Evangelio nos dice algo mucho más radical. La dignidad es un regalo de Dios, no es un logro humano. No es algo que por nuestras capacidades o talentos seamos merecedores de tener, sino que Dios ya nos las confiere por ser a imagen de Él. Cuando una persona con discapacidad comprende que lleva el sello de su Creador, su autoestima ya no depende de comparaciones con otros, sino de la identidad que esta persona tiene en Cristo. El segundo, la interdependencia en el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 12, 21 al 22, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. La discapacidad nos recuerda que todos somos parte de un mismo cuerpo. Todos nos necesitamos unos a otros, aún sin tener discapacidades. Cada uno de nosotros somos interdependientes. Un conductor de radio seguramente puede tener un operador o alguna otra persona que lo apoya para que esta emisión salga para beneficio de toda la teleaudiencia. No podemos decir que somos totalmente independientes al punto en que no necesitamos de nadie. Romanos 12, 4 al 5 nos dice, todos somos miembros los unos de los otros. La autonomía no significa independencia absoluta, sino comunión en medio de esta diversidad que somos. La iglesia está llamada a ser un espacio donde nadie es excluido por limitaciones ni por inclusive heridas que le puedan llevar a tener sentimientos de baja autoestima. La verdadera autonomía se ejerce en comunidad, con apoyos como rampas, lenguajes de señas o simplemente acompañamiento fraterno. Pablo nos dice, si un miembro sufre, todos sufren con él. 1 Corintios 12, 26. Y finalmente el tercer pilar, el valor redentor de la vulnerabilidad. La Biblia en 2 Corintios 12, 9 nos dice, mi poder se perfecciona en mi debilidad. Dios no elimina todas las fragilidades. Personas con o sin discapacidad tenemos distintas fragilidades, tenemos distintas áreas vulnerables. Y Dios propicia estos espacios para poder depender de Él, para poder buscarlo, para poder hacernos de su gracia y fortalecernos en Él. Por eso acá en la carta segunda a Corintios nos dice, mi poder se perfecciona en mi debilidad. Es decir, decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que yo no soy totalmente autosuficiente, que no puedo sostenerme 100% por mí mismo en todas las circunstancias, entonces al recurrir a la fuerza de Dios, soy fuerte. Juan 9, del 1 al 3 dice, Jesús rechaza que la ceguera fuera un castigo y en cambio la convierte en una ocasión para manifestar la obra de Dios, cuando sanó al ciego. Jesús no evitó el sufrimiento, sino que lo santificó. Esto no estamos hablando de masoquismo. La vulnerabilidad no es un error, sino es un lugar a través del cual podemos encontrarnos con Dios. Las personas con discapacidad no necesitan ser curadas en términos de que alguien nació con una discapacidad y es una discapacidad que humanamente no tiene solución. Y como que vemos que fuera para algunos una tarea pendiente dejar eso. No, o sea, tenemos que ayudar a que esta persona sea lo más visibilizada posible y colaborar, así como colaboramos con todos para que tenga una vida lo más abundante posible dentro de la sociedad, pero que no sea una persona que necesita urgentemente ser curada solamente por ser discapacitado. Su testimonio de resiliencia, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son muy resilientes. Yo cuando he tenido la oportunidad de alternar con los alumnos en estos cursos donde padecían algún tipo de discapacidad con la cual habían nacido o habían afrontado a partir de algún accidente, veía muchos testimonios de resiliencia, de sobreponerse a las circunstancias y de fe. Concluyendo, como cristianos podemos afirmar tres cosas. Toda persona con discapacidad es a imagen de Dios, como nos dice Génesis 1:27. Segundo punto, nadie es autosuficiente. Crecemos en comunidad, somos un cuerpo. 1 Corintios 12. Y finalmente el tercer punto, la debilidad humana es un espacio para la gracia de Dios. Y cierro con dos versículos más. La iglesia debe ser pionera en visibilizar, no por modas, no solo por tendencias, sino por una convicción de espíritu cristiano auténtico. Jesús dijo, lo que hiciste con uno de estos, mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40.
Y también nos dice en Lucas 14:13, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los ciegos, y serás bienaventurado. Eso. Qué maravilla, Miguel. Gracias por tu exposición tan clara, tan precisa y con tanta riqueza. Vamos al encuentro de la música. Aún nos queda escuchar a Bárbara Ventura, que viene también con un montón de palabras que hablan de estos valores, ¿no? Valores y discapacidad. El encuentro del día de hoy. Muchas gracias a quienes están siguiendo este programa desde muchas partes de Latinoamérica. Después leemos estos mensajes. Ya venimos. Escuchamos a Patricia Sosa, seguimos en este camino maravilloso de discapacidad y espiritualidad, así se llama este ciclo, junto con nuestros amigos de RELACID, de la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa en Discapacidad, un grupo hermoso desde muchos lugares de América Latina. Y desde América Latina nos están enviando mensajes también y saludos. Paola, buenas tardes, saludos desde Guatemala, bendecido día a los amigos de RELACID. Silvia, un abrazo grande desde Nicaragua. Bienvenida, Silvia. Adriana nos dice muy buen programa. Saludos a todos los miembros. Omar, saludos desde el Uruguay. Gracias, Omar. Bueno, y Josafat, que está conectado por allí desde la red social de YouTube, envía a todo este equipo de hoy un fervoroso saludo. Sara Pérez, que pertenece a la Fundación Creyendo allí en Uruguay, envíos de Radio María y envía saludos desde Santiago de Chile. Algunos de los mensajes que van llegando y otros con muchísimo contenido en relación a lo que estamos dialogando en este momento y en este programa, lo cual agradecemos muchísimo. Por ejemplo, Daniela dice, qué hermoso espacio, soy profesora y soy investigadora. Actualmente investigo las representaciones sociales sobre discapacidad. Soy una persona con discapacidad y laica consagrada. La suma de estas intersecciones muchas veces resulta imposible de conciliar para mi entorno. Levantan barreras, mayormente culturales. Me encanta que encaren este tema desde un punto diferente, ya que somos personas y a veces me siento como objeto de desgracia, etcétera, dice nuestra amiga Daniela, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la participación. Después, si quieren decir algo sobre estos mensajes, adelante. María Alejandra dice, soy mamá de una pequeña con parálisis cerebral. La discapacidad atraviesa nuestras vidas desde su nacimiento. Es una lucha diaria. Cada día pongo mi granito de arena para mejorar ese entorno. En su colegio se construyeron rampas para facilitar el acceso de Elena, pero se obstruyen y estacionan en el estacionamiento que está reservado para nosotros. La infraestructura puede estar, pero si no la respetamos, estamos vulnerando derechos. Gracias por tratar estos temas, Alejandra, desde San Carlos Centro en Santa Fe. Y agrega, recen mucho por las personas con discapacidad. Son muchos los desafíos. A quien abrazamos también a María Alejandra y a Elena. Bien, Ana, a partir de estos mensajes y a lo que nos resta dialogar, tenemos, claro, la posibilidad de seguir navegando por este mundo de los valores, la discapacidad, la autoestima. ¿Con quién lo hacemos a continuación? Sí, así es, Vero. Escuchaba a Daniel, Alejandra, y qué importante porque está relacionado, ¿no? Esto, ellos lo que plantean, qué necesario que es eliminar estas barreras para que la autonomía de las personas sea posible. Y en eso le voy a dar la palabra a Bárbara Ventura, quien es realmente una persona muy destacada en Latinoamérica en sus luchas por la autonomía. Bárbara, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar. Es un orgullo que podamos contar con tu presencia y que también seas miembro de la RELACID. Bárbara, queremos preguntarte en relación a cómo es el desarrollo de la vida espiritual, según tu experiencia, y también en esto, las luchas por el derecho a la autonomía. Muchas gracias, buenas tardes y bendiciones para todos los que nos están escuchando y felicitar también al equipo, gracias a RELACID por invitarme a participar y a Radio María por el espacio. Es muy importante el apoyo, ese soporte familiar. En mi caso, como persona con discapacidad, usuaria en silla de ruedas y la condición de ectogriposis múltiple congénita que tengo de nacimiento, el apoyo de mi familia, el soporte espiritual desde el colegio, durante mi infancia,
me ha servido bastante para poder sobrellevar diferentes situaciones adversas, ¿no?, que podamos tener. Y también de esta manera, empoderarme desde pequeña para poder ejercer esta autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Es la capacidad de ejercer nuestras decisiones, nuestros derechos, obviamente desde niña apoyada por la familia, pero ya en una época adulta uno va cambiando, ya la autonomía, así nos equivoquemos o arriesgamos, forma parte de esta vida independiente, ¿verdad? Entonces, eso me sirvió muchísimo, de ese soporte familiar, esa valoración que tienen que dar a los hijos con discapacidad y sin discapacidad, obviamente, pero sobre todo trabajar la potencialidad que tenemos, porque todos tenemos talentos y tenemos que recibir herramientas para poder salir adelante, ¿no? De esta manera, sí, Bárbara, te escucho. te seguimos escuchando, adelante. Y de esta manera, sí, durante todo este caminar, en esta vida de capacitaciones y experiencia cristiana, pude también representar a Perú en una pasantía de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Asociación Centro de Vida Independiente Mainstream en Japón. Y pude entender cómo una persona podía llevar una vida independiente con apoyos, porque los apoyos son muy importantes y los apoyos son diversos, ¿no? Hay personal de apoyo para la actividad diaria, como son los asistentes personales, los intérpretes de lengua de señas, los facilitadores, entre otros. Y así pude trabajar capacitando, mejor dicho, en mi comunidad, en mi iglesia, a jóvenes que, por ejemplo, querían cambiar sus vidas porque habían tenido problemas de adicción y alcoholismo, ¿no? En el hogar, es un hogar cristiano, y algunos de ellos tenían, pues, autismo o eran personas con discapacidad psicosocial. Entonces trabajamos mucho el tema de la autoestima y también que a pesar de tener una condición, ellos podían apoyar a otras personas ejerciendo esta autonomía, ¿no? En el marco de nuestro trabajo, también hemos venido formando asistentes personales, como más de 300 en la ciudad de Lima y la región de Amazonas, acá en nuestro país, en Chachapoyas, y también hemos contribuido muchísimo para los marcos legales, ¿no? Sabemos que movilizar a la comunidad es difícil, pero no imposible, pero más que todo llevando la palabra de Dios y haciéndoles entender que ellos pueden ser brazos y piernas para una persona con discapacidad, desde el soporte, desde la actividad diaria, a muchas personas que necesitan, por ejemplo, que les ayuden en actividades de recreación, que muchas veces la familia, cuando es adulta mayor, ya no lo pueden hacer. Entonces, de esta manera, nosotros hemos venido contribuyendo, ¿no?, en esta vida de la autonomía, de la vida independiente, compartiendo con hermanos y hermanas en iglesias también, y sobre todo que estos jóvenes que se han podido reinsertar socialmente y han venido trabajando también como asistentes personales. De esta manera, yo también quiero hacer referencia a algunas citas bíblicas, ¿no? Cuando hablamos un poco de la autoestima, sobre el capítulo Jeremías 1, versículos 5 al 8, ¿no? El llamamiento y la misión de Jeremías. Así como él tuvo un llamamiento y por muchas veces él tuvo temor, se sentía menos, ¿verdad? Entonces Jehová le dice, no digas que soy un niño, porque todo lo que te envío irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, ¿no? Dice el Señor. Y también hago referencia a San Mateo, capítulo 15:30, ¿no? Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos y otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Es importante fortalecer y empoderar a la comunidad, para que vean que también son útiles para muchas personas, porque muchas de ellas están en caminos incorrectos y pueden ser muy útiles para las personas con discapacidad, para todas las personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, ¿no? Siendo este soporte. De esta manera también animo, ¿no?, a las diversas comunidades de fe a que puedan
empezar programas de fortalecimiento, de capacitaciones a sus hermanos, a los hermanos, para que puedan convertirse en asistentes personales voluntarios y de esta manera contribuir en la sociedad a hacer un mundo más inclusivo y sobre todo contribuyendo en la autonomía, en esa libertad que muchas veces las personas con discapacidad no tienen porque no pueden hacer por sí mismos sus actividades y dependen de otras personas. Gracias. Gracias, querida Bárbara. Hermoso poder escucharte, hermosa tu reflexión con toda esta riqueza que has traído en el día de hoy. Lo decíamos, Ana, invitados que tienen mucho para decir y testimoniar. El tiempo se nos queda corto porque realmente es para un programa muchísimo más largo, pero tenemos la posibilidad de escucharlos y eso es lo valioso. Ana, tenemos también la posibilidad de dar un dato de Relacid porque hay personas que nos escriben y nos preguntan justamente eso o quienes tengan necesidad quizás de charlar sobre diversas temáticas que fueron surgiendo en los mensajes. Así es, Vero. Pueden estar conectándose con nosotros vía Instagram en La Relacid. También estamos en LinkedIn como Red de Cooperación Interreligiosa en Discapacidad y estamos también a través del correo electrónico, ¿sí? Que es somosrelacid@gmail.com. Y quiero destacar y agradecer a los tres que estuvieron y creo que lo que aporta la Relacid, ¿no? Y me gustaría en esto tomar unos segundos nomás, es poder también hablar desde la palabra, ¿no? La espiritualidad presente también en lo que vivimos, en lo que comentamos, y que eso también le da este sentido trascendente e importante, como también los oyentes iban diciendo. Ese es nuestro aporte y el aporte que queremos hacer a las distintas iglesias y también en la sociedad en general. Así que muchas gracias por esto. Y el próximo programa, el próximo viernes, vamos a seguir con el tema de pastoral. Así que, Daniela, te animo a que estés presente porque justamente es un poco lo que vos traías. Muchas gracias, querida Ana, y a todo el equipo, miembros de Relacid que hoy han participado. Muchísimas gracias por esta gran generosidad y brindarnos en esta tarde el conocimiento desde la experiencia para que sigamos adentrándonos en el mundo de la discapacidad y de la espiritualidad. Un abrazo fraterno a los cuatro. La semana que viene nos volveremos a encontrar. Nosotros seguimos camino en Acortando Distancias.